Vamos a poner aquí un cacho de alambre hoy porque por aquí se pueden salir las vacas. Ya he puesto ahí esta mañana otro cacho de alambre, que por eso no me he conectado antes. Porque aquí, como ya sabéis todos que la robaron todas, estamos desprotegidos por este ala. Aquí, allí hay que poner algo. Aunque la tengo aquí atrás este roble, pero por aquí pueden pasar todas las vacas. Vamos para abajo, que están abajo echadas, y vamos viendo la valla. Todas las mañanas hay que dar para aquí una vuelta a la valla esta hasta que quede bien puesta la valla. Porque si no, aquí sigue lloviendo. Ayer llovió todo lo que no está escrito. Luego dejo cuando estoy plantando las plantas esas, dejo un rato. El otro tinto esto para aquí machacado, las vacas ya rebuscan bellota porque ya no queda bellota. Aquí en esta finca. La chautela, chautela, chau, chau, chau. Y es lo que ayer fuimos a llevar las aceitunas que cogió el muchacho a 1,5 € todas, sin cribar. Gordas, delgadas, negras, blancas, todas a 1,5 €. Así que ahora están cogiendo, la voy para ayudarle. Así que cuando cojamos 1.000 kilos nos vamos, 1.000 €, 1.000 y pico euros. Este hijo se va a forrar. Aquí tengo que poner una alambrada de malla, de alambre, porque tengo puesta de espino, pero la espino se la llevan las ovejas. Chacho, qué tiempo de agua, ¿no? Es que esta sierra se lía el agua a dar vueltas. Yo lo tengo, llevo toda la vida aquí, es verdad que se lía a dar vueltas las nubes y aquí no para de llover en el invierno. Mañana voy a Zarza de Granadilla, a Granadilla, que diga el pueblo ese que lo despoblaron con que se iba a inundar y no se inundó. Mañana voy para allá. Hay allí no sé qué fiesta y vamos a ir para allá. Vamos la Miriam y yo. Y hoy pues aceituna, que tenemos muchas y buenas. Y luego haremos aceite. Venderé algo de aceite, pero poca. Solamente a algunas personas exclusivas. Porque yo no me dedico a vender aceite. Aquí hay muchos proyectos en el campo, os lo digo yo. Aquí se puede hacer muchas cosas. A mí me han ofrecido el molino ese, 2 molinos nuevos, una fábrica que hace molinos, pequeños molinos que no producen para hacer en grandes cantidades, para hacer toda la cosecha mía. Y eso es una buena idea, ponerlos allí en la finca, coger la aceituna por la mañana, hacer aceite por la tarde, embotellarla y distribuirla. Aquí hay muchos proyectos. Lo que pasa que, bueno, el muchacho y yo, pues, demasiado tenemos. Ahora ya me ayudan, ya los olivos me los quito de encima y él pues. Pero aquí hay muchos proyectos y muchas oportunidades en el campo, si lo sabes hacer, claro. Porque os lo digo yo, que yo toda mi vida he ganado un sueldo digno. No he sido rico, rico no he sido, pero tengo un sueldo todavía con las cabras. Y yo he creado 3 niños de las cabras, y hay casas nuevas, y coches, y multas, y operaciones y de todo. Ha sido todo de las cabras. Eso está ahí, que yo no ahora de las redes sociales no estoy haciendo nada, que tanto que se piensan que me estoy haciendo rico. Yo vengo todo desde los años que llevo con el ganado. Todos los años, tantos años con ganado, sin invertir dinero solamente puro campo, pues claro que te queda. Cogiendo aceitunas toda la vida, que cogí aceitunas hasta la última aceituna, hasta el último molino que quedaba abierto estaba yo cogiendo aceitunas. Pero aquí hay muchas oportunidades, pero muchas oportunidades. Más que lo que la gente se piensa. Pero para este tipo de ganadería, ¿eh? Aquí si te metes en ganadería industrializada, esto de echar de comer, pues vale, eso tiene que hacer un rico, una empresa, alguien que tenga su propio, muchas hectáreas, pero matrimonios así como yo, de campo, nosotros vivimos para aquí como queremos. Yo toda mi vida. Te compré las cabras y tengo un sueldo, pero un sueldo bien digno. Y he pagado multas, que no sabes las multas que yo he pagado. Todas injustas.
Pero bueno, pero te obligaban a pagarla. Pasa que esta vida, pues eso, no la quiere nadie. Porque esto andando, mojado, verano sol. Pero a ver, es como se mantiene la familia. Si no esto si lo haces por dinero no funciona, porque te amargas. Pero si lo haces porque es tu vida, pues sí. Bueno, tampoco está para estar de lujo todos los días, porque si te lías de lujo, yo 3 niños chiquininos todos juntos y nadie, a nosotros sí que nadie ha venido ahí diciendo, te cuidamos el niño para que vayas a aceitunas, nunca. Las miras ese día que venía a casa antes de las 2 a darle de comer, aquello era un desastre. Yo solo, luego corriendo a pesar, luego a soltar las cabras, luego ya, bueno, contraté a Martín y ya pues hemos vivido, tanto Martín como yo. Pero que cuando veo que la gente tiene envidia, hay gente que no ha luchado por nada y que se piensan que las cosas te vienen del cielo. A muchos sí le vienen del cielo. Mira, mi hijo mismo, el hijo mío. La máquina no iba bien, le compré una nueva. Él quería un coche de comprar, le di dinero para los obreros, le he adelantado dinero, le he dado las aceitunas. Pues el muchacho mío, pero bueno, pero como ese desde que nació hasta con el lado mío, él sabe lo que es esta vida. Porque el hijo mío ha estado igual que las niñas, detrás de mí con las cabras. Aquí también tengo que poner una malla, si no por aquí las vacas se aprietan se van. Puse 2 hilos aquí, pero el campo está lleno de oportunidades. Hombre, para venirte aquí a estilo hippie, pues no, para aquí vienen muchos están viniendo con un cachino parcela, un cacho huerto. Se piensan que con eso puedes vivir, pero hay que navegar. Yo me tiré un verano con un portugués cortando leña a 7 euros, no, a 10 euros la hora, 70 euros, echaba 7 horas, 70 euros todos los días. Menuda tupa de cortar con la motosierra. Y cuando íbamos al estajo, y cuando cubías por hora, cuando la motosierra hacía wow, que se iba a parar, había un tío que ya te tenía otra arrancada y te la daba en la mano. Tú no podías parar. Y todo era todo el portugués. Vamos, 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 español, vamos, vamos. Bueno, me decía Cabrero, vamos, Cabrero, vamos, Cabrero. Venga, pim, pam, cortando con la motosierra, ni dado de alta, ni seguridad social, ni nada. Buen día. Y así es la vida. Pero está lleno el campo de oportunidades. Lo que pasa es que no lo puedes decir, porque como aquí hay una serie, esto de la ganadería nos han utilizado y el sector primario hemos estado muy mal. Ahora mismo no ves la burocracia. Si el problema que tenemos es la burocracia, en el sector primario, en este primario yo lo veo, es la burocracia y los que se meten en muchos préstamos, ¿vale? ¿Cómo es posible que ahora mismo yo tenga que estar esperando 2 meses y lo estáis viendo por un cacho de papel? Que tardan en hacérmelo 5 minutos. He tenido que mandar el papel del año pasado, que me lo van a denegar porque es del año pasado, pero ya me van a dar otros 30 días de... Pero ya se va alargando la cosa y esto es así, el problema que tenemos es la burocracia pura y dura que tenemos aquí, dictadura de alcaldes corruptos, mentirosos, trapaceros que tenemos, y ya está, política así, y ya está. Y no puedes hacer nada porque como son dioses y dicen no me da la gana, ya está. Ahora ayer de médico, yo también de médico, dicen. Ahí está, que llamamos al ayuntamiento, no, hasta el lunes nada. He llamado a la teniente alcalde, me ha dicho la teniente alcalde, porque la llamé anoche, le dije, vamos a ver, tú que eres la teniente alcalde, cuando un alcalde no está, se pone la teniente alcalde. Dice que le ha amenazado al alcalde, a la teniente alcalde, que la va a denunciar por acoso y va a pedir una orden de alejamiento si le vuelve a molestar. Así que la teniente alcalde dice que no vuelva a decir nada. Le digo, pero vamos a ver, ¿no le diste tú los 130 votos que tenía? ¿Esto qué es? Dice que no puede hacer nada, que le ha amenazado de que la denuncia por acoso, si le vuelve a decir algo de nada, porque es no de mí, de todo el pueblo. Nosotros nos matamos tanto que están con el medio ambiente. Yo llevo toda mi vida haciendo la ganadería más de campo y más ancestral que nadie, perdiendo dinero, que podía estar ganando veces muchísimo dinero, pero por hacerlo porque es mi vida y por no traicionar nuestras razas autóctonas y nuestro tipo de vida, que no le he pedido nunca nada a nadie. Yo ese papel se lo pido porque me lo pide a mí la Junta, y a mí qué me importa. Si yo llevo un montón de años sin pedir un papel bueno, a la otra vez, cuando vine, y porque esa de ella es de términos Santibáñez, sino todos los papeles me lo ha hecho la Junta de Extremadura, que son suyas las fincas, y el Ayuntamiento de Santibáñez el Alto.
Y eso he ido ya a Santibáñez, el alcalde me ha llamado, todos los alcaldes que había, el otro que estaba y este, bueno, en 24 horas. Llamaba y te cogía el alcalde, es que te contestaba el teléfono y te decía, oye, que me piden este papel, vale, tú llamas al secretario y si se está ahí te lo dan, ¿no? Y si es que no, aquí yo aguantando aquí dictaduras. Ese es el único problema que tenemos del sector primario. Aquí si hubiera buenos alcaldes, aquí el que quiera vivir, vive del campo, pero como un vamos, como un cirujano, igual. Ganas tanto dinero como un cirujano, eso lo digo yo, que llevo toda la vida en estas andorriales. Y yo tengo una vida autóctona de para atrás, pero nosotros, no ves como yo viajamos mucho, vamos a todas las ferias ganaderas, pero toda la vida yo tengo fotos en el Facebook, bueno, en el mío no porque lo quité el otro que tenía, pero Miriam en el suyo, que lleva con el Facebook toda la vida, mira, hay fotos de que los niños iban en el carro a todas las fiestas, a Madrid, hemos estado en Salamanca, hemos corrido todo el mundo, no te quita una vida para la otra, tú no, que no puedes estar todos los días de fiesta, pero hay otros, te tienes que coger el coche, te vas a Madrid a comprar, te vas a Madrid un día, un fin de semana. Yo vacaciones, mi mujer se ha ido y las niñas siempre. Yo no me he ido porque no me gusta y porque no me gusta, pero Miriam se ha ido de vacaciones siempre a la playa de todos lados con las niñas. Y por culpa de la política estamos mal y es mal, y ya está, todo mal, y ya está. Y si no amenazas de guardias civiles y amenazas, vamos, como me amenacen a mí. Entonces tiembla. Ya ves, eso me dijo anoche la teniente alcalde, que no puede hacer nada, que está amenazada de que la denuncia por acoso y le pide una orden de alejamiento. Pero vamos a ver, pero no sabe, pero en una dictadura, ¿cuándo se quitaron las dictaduras? No estamos en democracia. El ayuntamiento no es la casa del pueblo. Pues nada, nosotros lo nuestro. El que nunca valió para nada, bueno, hay gente que vale para vivir a costa de los demás, eso sí, verdad, son especialistas. Invasor. Así que a las 12 me van a llamar. Están todo el día poniendo en el grupo del pueblo, hoy fiesta, apoya al ayuntamiento la fiesta de Halloween, van a hacer muchas fiestas en Halloween. Ya estoy comentando yo, sí, no, para fiestas se apoya, igual que la cerveza gratis. Voy a coger el vídeo de las fiestas, de los que estaban tragando cerveza gratis allí que puso el ayuntamiento y voy a poner, y voy a montar un vídeo y voy a flipar, decir, no, para tragar, no hay cervezas, para eso corren bien los alcaldes, para traer cerveza gratis, pero para hacerte un papel a un ganadero autónomo, para eso no queremos ni contestar el teléfono de la Junta. Estos pueblos, aquí se vivía, os lo digo yo, si fueran buenos alcaldes, si vivía, vamos. Ahora mismo el año pasado tuvieron un problema unas chicas en Villabuena, no problema, que te tardan, hay alcaldes que tardan en hacerte los papeles, pero no incumplen el plazo. Ahora mismo Perro Seco, con todo lo malo que era, que a mí me hizo todo lo que le dé la gana, a mí y a más gente, pero Perro Seco yo le pedía los papeles, él me los daba. Él no podía, porque él sabía que se podía meter un problema serio. Entonces él sí que te esperaba los 15 días que tiene que cumplir el plazo, te los tenía allí retenidos los papeles, pero cuando llegaba el plazo te daba tu papel, porque es así. ¿No? Decimos de Perro Seco, ¿no? Lo está diciendo toda la gente, dice "Sí, que tenía que haber ganado él, será malo, será todo lo que sea, pero el tío porque él sabía que se metía en un problema serio, no incumplía la ley, ni amenazaba así como esta, ya ve, amenazada a teniente alcalde, que la denuncia por acoso, y pide una orden de alejamiento, tío, a la que te ha dado los votos, madre mía. Vamos, a mí me tose y es que tiembla España, vamos, tiembla España, amigo. Le quito las bobas, pero de momento. Aquí vivimos en el mundo de las granjas de pinipón. No, voy a coger el vídeo ese de los dragones que estaban bebiendo cerveza gratis, se lo voy a explicar bien explicado. A dragones, vosotros bien os hartasteis de cerveza y luego nosotros los autónomos necesitamos un papel y no nos lo quieren hacer. Dragones, ven y se hartaron de cerveza gratis, no pueden pagar ni un bar, ni una caña de cerveza. No me la chao de la che. A mí me han dicho que eres mi vida,
Estas vacas ya no se mueven de aquí, ¿eh? Cuando he tapado todos los agujeros que le quedaban por tapar, me queda también un poco aquí conflictivo esto. Este es un poco conflictivo, pero tengo el alambre, pero yo creo que no. Y ahora cuando traiga las avileñas a la parte de fuera, pues ya no se salen para ahí. Este es el pequeño conflictivo. Para allí suenan las otras, para aquí suenan otras. Por eso os digo, aquí hay un potencial, en Sierra de Gata, un potencial brutal. Luego tenemos esto del proyecto Mosaico que te ayudan un montón, pero un montón para hacer papeles, documentación y para hacer todo lo que te haga falta. A ver en cuántos sitios extremos de España pagan por limpiar con los cortafuegos con las cabras. En ningún sitio nada más que aquí. Si aquí funcionamos, lo digo yo. Ahora mismo están con el plan del lobo, pues a mí me tienen ahí metido, me han dicho tú el primer problema que tenga, me lo pagan todo y todo sin ningún problema, me dan valla eléctrica, me van a dar alambre eléctrica para estas vacas, para que no entre el lobo, para las cabras, para que no entren los lobos. Mira, Junta de Extremadura, antes no, ahora ya están cambiando, ya se están dando cuenta. Pero claro, es este tipo de ganadería lo que busca Europa, ganaderías ecológicas y ancestrales y razas autóctonas y que esté todo declarado con todos los papeles bien. Si queremos papeles, queremos dinero, no, queremos dinero sin papeles. Para que te den dinero y para que la administración mire por ti, tienes que cumplir unas normas. Que ellos por eso te lo dan, no te lo dan. Entonces, ¿qué va? Aquí, no, yo tengo ganado. Ah, vale, toma una subvención. No, hombre, eso no es así, tienes que demostrar muchas cosas. ¿Sabéis qué? Se me ha perdido unas hachas y no la encuentro. Y estuve yo para aquí limpiando esta fuente, es que esta fuente hay que meter una máquina y limpiarla bien, hacer arquetas y meter unas tuberías con gomas en los bebederos. Se me ha perdido unas hachas o me la han quitado de la pica hace tiempo. Un hachu no, unas hachas, porque ya sabéis que existe el hachu, que es el de pico, y las hachas, que es la plana. Hay hembra y macho. Aquí si eres de campo, pues si aquí viene cualquiera a mi pueblo, le pides a cualquier rico los olivos y te los da. Cualquier ricachón que tiene olivos abandonados dice, oye, te limpio los olivos. Y te dan, porque le limpie la finca, te dan que todo lo que toque, y te hacen papeles, te lo dan te hacen un papel de 20 años para que trabajes la finca, o de 10 años que tú quieras. A ver quién te da que coges ahí 30.000 kilos y te ganas 30.000 euros. A ver quién te da eso. Eso te dan en los pueblos, te lo dan aquí la finca, para que no se arruine. Vamos, que ya están arruinadas, pero las prepara. Lo que pasa es que aquí nadie quiere hacer nada. Luego estos chicos de Vox nos utilizaban el sector primario, que está muy mal para el ricacho, para el medio rico es para el que está mal el campo, pero para el pobre como yo nunca ha estado tan bien, os lo estoy diciendo, nunca ha estado el campo tan bueno como está ahora para los pobres. Mirad, comida por todos lados. Para el pobre, para el ganadero pobre nunca ha estado el campo tan, porque yo vengo toda la vida con esto y antes había tanto ganado que no había comida en la sierra. Ahora están todas las sierras de comida a tope por todos lados. Es que si no veis yo, ¿me veis echar de comer a las vacas? No, ni a las cabras, nunca le echamos de comer, porque se mantienen con el campo, que hay mucha comida, mira cómo está todo, sin deflorar. Ahora, para el rico, que él quiere echarle de comer y quiere ir con la picada y quiere, ese hombre pues lo pasa mal, porque las comidas valen muy caras, entonces se come toda la subvención. Pero para un tío así como yo, pobre, que nada más tenemos el día y la noche, si somos los reyes de Extremadura, por favor, no tenemos que ni pienso, ni hostia, ni nada. ¿Vosotros creéis que si yo tuviera que echar de comer a las vacas puedes dejar todas las becerras? Imposible, porque te hace falta dinero para alimentarlas. A mí no me hace falta dinero para alimentarlas, es gratis. Un rato por la mañana, si tengo que estar, estoy. Por la tarde, y estoy más hasta que se sitúen, en cuanto se sitúen, o traigo para aquí yo las cabras, o me voy con las cabras para la sierra. Porque también vamos a llevar ganado para la sierra, porque vamos a meter más ganado este año. Más vacas, las del muchacho. Y tú vete a un restaurante, a ver qué quiere, la carne, un restaurante que es de prestigio, de riquino, vete a ofrecerle romerito, ¿verdad? Romerito tiene ya un montón de gente que me lo tiene puesto las perras encima.
Pasa que no quiero, lo quiero ir dejando más grande para hacer los buey grandes. Que a mí no me gusta la carne de buey. Pero a mí me han dicho que yo te he dicho. Fuera por la burocracia que los... Esto tenía que ser así. Ahora mismo, vale. Ahora el sindicato va a denunciar al ayuntamiento porque está incumpliendo los plazos, no está esto. Pero claro, lo que me dice el sindicato, dice, esto va a ir a juicio. Dice, vamos a tardar 1 año o 2 años en ir a juicio. Y a mí me van a indemnizar y me van a pagar los intereses y todo lo que me tienen que pagar. Pero claro, eso me lo tiene que pagar el pueblo. A mí me han dicho... Bueno, todavía quedan para aquí bellotas sanas, mirad. Vamos a ponerse ahí para que las coma una vaca. Cuando venga la vaca las come. Hay cientos de oportunidades hoy en día en el campo, pero cientos de oportunidades que flipáis, ¿eh? Nunca he estado, yo lo he dicho desde que empecé a hacer vídeos, que nunca ha estado el campo tan bueno como está ahora. Antes en la sierra un montón de cabreros, las cabras no había comida. Ahora estoy yo solo, toda la sierra para 2.000 o 3.000 hectáreas. Pueden ir las cabras por donde les dé la gana, miles de hectáreas que no es ni carretera. Para aquí todos los cercados te los dan, todo abandonado, las dos de esas vacías de ganas solo para mí. Macho, macho, macho. Los que nos hemos criado cuando había mucho ganado, pues sabemos lo que hay. Antes teníamos que ir por las noches y mi padre nos mandaba a llevar las bestias a comer. Las yeguas, teníamos que ir por la noche a atarlas a un sitio, para mañana temprano a punto de ir a buscar. Teníamos que estar allí sentados hasta que se hacía bien de noche, por si alguien no la soltaba, porque también te la soltaban antes. Eso, todas las noches a llevar los caballos en verano, todas las noches a hartar los caballos para ahí. Las bestias. Porque no había comida, había muchos animales en el pueblo. Yo era chico, había un montón de piaras de cabrinas, ovejas, vacas, había de todo, 40, todo el mundo tenía bestias, burros, caballos, estaba todo. Ahora estoy yo solo y hay 4 hippies y ya está. Bueno, y los ovejeros estos, pero estos ovejeros. Uva, 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 uva. Que mirar toda la hierba que hay para aquí, ¿eh? Está todo sin deflorar. Estas vidas son así. Yo, si fuera político, hacía eso. La burocracia, sobre todo a estos, que nosotros es por culpa de ellos, pues que se hagan las cosas en su debido tiempo. Ya ahora mismo mando, os lo juro, voy a Santibáñez ahora mismo hoy. Cualquier papel que pido, llego ahí una chica sola en el ayuntamiento. Y la chica te hace los papeles, vamos, en segundo. O te dice, mañana por la tarde está el alcalde, porque, o, bueno, no sé si estaba todo el día este que está, el otro era maestro y te daba un día, pero va y te cogía el teléfono, te contestaban, te recibían en el ayuntamiento, por la calle le hablabas y te hablaban y te contestaban y te buscaban solución rápido. Uy, ahora tienes que ir de rodillas, por favor. Bueno, es que ni por favor ni de rodillas. ¿Por qué se le dará el mando? ¿Por qué se presentará todo el que no vale para nada? Mira que lo tengo dicho, ¿eh? Nunca sirva, bueno, ni al que sirvió. Gente mala. Voy a dar la vuelta hoy a toda la finca, hasta para allá abajo, Tom, porque mañana vamos a eso. A mí me han dicho que yo te diga
Se ha cortado el camino de la sierra. Se ha caído un árbol y ha cortado el camino, un alcornoque grande. Ese o lo corto yo o allí queda. Pues no lo quita nadie. Aquí no tenemos ayuntamiento. Paso está el ayuntamiento. Llama al ayuntamiento. Que te comen la asegura. Camino cortado, le da igual. Invaso. Ven aquí, sentencia, ven aquí. Ven aquí. Te voy a coger. Sentencia. A una becerra por allí sola. No, bien se tragaban la cerveza gratis en la plaza. Venga a tragar litros de cerveza. Era gratis, gratis no, pagar por los impuestos de todos los del pueblo. Y los de los bares pagando impuestos y sin vender cerveza. ¡Toma! A tomar por saco. Esos son los que dicen los de Somos Cáceres que ellos miraban por el que van a mirar. Si no, ya se ve lo que mira. A intentarnos arruinarnos a todos y echarnos del pueblo. A Wendy en el lío que se van a meter. Cerveza gratis. Para los chicos de Bilbao que vienen de veraneo. Oh, piscina, todo acondicionado para los de Bilbao. Ven aquí. Mira, sentencia, que te. Eso no se hace. Somos mil manos. Deja aquí está el hambre. La voy a quitar porque puedo meter la pata a una vaca y esparramarla por todos lados. Toma, toma, toma. Toma, toma. Cabra manda de arriba un novillo, un becerro. Al invasor. A ver si está con la alegre, porque seguro. Ya está lloviendo otra vez. Ya están los jabalines hace poco rato, mira. Han puesto un secretario que viene de Diputación que dice que ese no va a hacer nada. No, porque no quieren que se haga nada. La teniente alcalde no puede actuar porque está amenazada que la denuncian y la meten y le piden una orden de alejamiento para que han subido los jabalines. Entonces no tenemos alcalde, no tenemos ayuntamiento, no tenemos nada. Uy. Hay aquí una manada de jabalines, pero guapa. Mira. Me dice el sindicato, es que tiene que haber alguien. Sí, a ver, hay allí unos funcionarios, pero los que tienen que estar, no, el secretario que viene, que tiene que hacer los papeles igual, le han dado orden, bueno, dicen que no va a hacer nada. Ese becerrino se sale. Está aquí. Y no sé por dónde se sale ese becerro, macho. Y es que lo ven para afuera las otras y... Ahora sí tienes que atacar. Yo creo que se sale por allá arriba. Vamos con él.
Se lo vamos a capar ahora. Vamos, sentencia. ¿Dónde se saldrá este novillino? Échalo para acá. Échalo para acá. ¿Dónde se saldrá este bicho? Ahí están unas pocas de vaca. Las otras están para allá arriba. Échalo para allá, mira. Sentencia. Mira con él. Lo voy a capar ya, lo vamos a capar cualquier día de esto, van a venir. Vamos, lo iba a capar yo, pero al final. No sé por dónde se sale. Mira. Vas arriba. Vas arriba. Vamos, novillo. Se me sale, este está siempre fuera. No sé por dónde se sale, pero está fuera. Voy a mirar ahora a ver si ha salido por ahí, porque anoche estuvieron por aquí. Ayer tarde estuvieron por aquí toda la tarde. Vamos, sentencia. Échala ahí. Échala ahí, vida. Vamos a poner. Échalo para acá. Échalo para acá, mira. Échalo para allá, mira. Vamos a acercarnos más. A ver cómo sale. Cago en la madre que te trajo. Digo que toda la vida igual. Te vamos a mandar para. Te voy a castrar. Lo único que me queda por capar. Y no lo capé porque nació, era en verano y. ¡Vamos! ¡Fisgarana! ¡Vamos! Ese bicho sí que es buen cabestro. Manso, entra por las mangas. Pasa que va a ser hecho hamburguesas, pero si no, ese también. Yo creo que sale por la calleja. Pues tengo 2 hilos de alambre y los 2 hilos pasan por debajo. Pues va para allá, para la calleja. Échalo para acá. Échalo para allá. Vamos. Voy a hacer un pis. No miréis y no me denunciéis, porque seguro que me denunciáis. Desde que me denunciaron por mear en un camino, ya cualquier cosa. Chacho, chacho. Relojera es una para allá abajo. Romerito también. ¿Sabes qué voy a hacer? Como mañana voy a ir a esa fiesta, voy a traerles un saco de taco y le voy a echar un saco de taco esta tarde para ahí. Entonces ya las vacas te caen. Esta echáis un saco de taco y se tiran después 3 días como esperando que le llegue más taco. Y aquí más taco no hay, que no hay perra. Hombre, si le hiciera falta se echaba de comer, pero habiendo de comida, ¿cómo le vas a echar de comer? Habiendo comida en el campo es de tonto. Está lloviendo. Está lloviendo. Buen perro, sentencia. Te vas a hacer un buen perro. A ver si creces, hombre.
Hecho. A ver si está para aquí la Alegre, que la Alegre también le gusta salirse. Otra vez aquí las avileñas cogen todo esto, entonces ya las avileñas no se comen esto y ya no salen estas otras. Bueno, que estas después se van por los canchales, que para allá hay una hierba que vamos. Y ya el peor mes ya han pasado, el peor mes era octubre. Todas las banderas. Por la libertad, por la democracia. Mira, habéis visto, ¿saben que se parecen los de Vox a la Polla Record? Porque los de Vox es todo por la patria, como eran los de Vox y ahora es todo por la pasta. Hostia, qué guapo es eso, eh. Se parecen los de Vox a la Polla Record. Dios, todo por la patria, todo por la pasta. De tanto por España, las pulseras de España, ahora por lo visto son todos unos corruptos. Madre mía. Por la paz, por la democracia. Mirad, aquí están más grandes los musgos estos de la que ha llovido. ¿No los veis? Esto hace una masilla, ya lo digo yo, con agua, hace una masa, eso cicatriza un caballo, una vaca, una persona, todo. Vamos a pasar por otro lado. Aquí se anda fatal. Por la paz, por la democracia. Pues eso es ahora son así los de Vox. Todo por la patria, todo por la pasta, todo por las leyes y por los billetes. Tengo patria, ahí están todas las vacas por ir para arriba. Tengo patria, no tengo reina, no tengo a nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Voy a sembrar toda la finca, aquella entera, porque tengo que empezar a sembrarla para ir quitando las piedras y preparando. Acá hay que quitar mucha piedra porque cuando se meten máquinas y tal, hacer castañales, pues hay que apartar todas las piedras, luego se hacen unas huertas que flipa. Voy a sembrar toda la finca, no me va a quedar nada sin sembrar. Vienen años muy malos y si tengo que darle a alguien algo para que coma, se le regala. Por la paz, por la democracia. Chacho, venga a llover, venga a llover. No ve lo que es las cosas del campo, no puede echar cuenta. No, eso todo, esto están cogiendo aceituna, han ido para allá, yo vamos para allá, aunque está lloviendo, que están a 1,10 € el kilo, 1000 kilos, 1000 y pico euros. Ayer ganó el chaval 600 € un rato. Vino más contento que nada. En un rato 600 €, 600 kilos que pones 4 olivos los has cogido. Me cago en 10 de estómago rico. Por la paz, por la democracia. ¿Y por qué no hay cooperativas? Como hubiera cooperativas las pagaban más caras, pero tampoco mucho, es que también la aceituna, el precio suyo, yo creo que uno, que cogemos tantos kilos con las máquinas a palos y machacas que van, con 1,20 están bien. Pero bueno, uno con esto, yo que no le he hecho nada a los olivos, eso es todo dinero encontrado. Los olivos me costaron 5.000 €, más otro cacho que compré para ir 300, otro cacho para ir, luego lo que he heredado unos 400 olivos habré heredado de mi padre, no los he contado. Sí, los 400 olivos los he heredado. Las herencias. Compraré este año para algunos olivinos más, porque quiere este de acá que le compre unos olivos más y ya está.
Voy a hacer eso esta tarde, voy a ir a traerle un saco de tacos para echárselo esta mañana o esta noche. Y mañana, por si acaso, pues es que ese de becerro se sale, no sé por dónde se sale ese novillo. Pero ese saldrá por cualquier sitio. Por la paz y por la democracia. ¡Qué niebla! Tengo que hacer un vídeo de que en un pueblo de Zamora, de la parte de León, Zamora, van a hacer una... Les van a quitar el agua a los del pueblo para hacer una embotelladora de agua. Están todo el día llamándome que le haga publicidad, que todo el mundo se entere de lo que van a liar ahí. Si ayer se lo dije anoche a la muchacha, y si es que yo tengo un montón de problemas también, que es que yo tengo un problema con el ayuntamiento serio. No es serio, porque sé que yo eso me lo tienen que dar, pero que es un problema porque porque no, porque es un problema que vaya, que te tienen que dar un papel y que pongan todo lo que decía el sindicato, es que están poniendo todo el tipo de excusas. Que si no está la secretaria de baja, para eso está el otro secretario. No, es que el otro secretario no va a hacer ese papel. Pero ¿cómo que no? Un secretario hace cualquier papel que tenga que hacer. Si son legales, si son legales. Es que es un copia y pega que tiene más papeles de eso. El alcalde no está, que si no coge teléfono, que si la semana pasada estaba de asuntos personales hasta el miércoles. Ahora ayer llamo a uno y voy al ayuntamiento y dice, no vengas que está de médicos hoy y mañana. Llamo a la teniente alcalde, que supuestamente si no está el alcalde, tiene que estar la teniente alcalde. La teniente alcalde que está amenazada, que le ha amenazado al alcalde que la va a denunciar y le va a pedir orden de alejamiento y por acoso. Ha tomado por saco y que no puede hacer nada. Y toda la gente pidiéndome que les ayude, que les ayude, que les ayude. Mira el problema que tengo yo. Un problema que me puede costar, bueno, a mí no me va a costar, pero 30.000 euros me cuesta, ¿eh? Puedo perder 30.000 euros, que lo sepáis. Vamos, no los voy a perder porque está todo es por culpa de ellos, pero que me lo van a tener que dar con interés y con todo, así que se anden al loro. Porque es de la mierda la parcela esa que se quemó, que hice el cambio de quitar la sanción, pero claro, me tiene que hacer el papel, yo tengo el papel de todo de autorizado a pastar y todo ahí por la otra alcaldesa, pero ahora ya hay que pedir el nuevo de ahora porque se renuevan todos los años. Y claro, y ahora no quieren. Hemos sacado del boletín oficial todo y nada. No es que no te dicen que no tienen tiempo, están de baja, están de no sé qué, y todo el mundo pidiéndole que les ayude. ¿Y a mí quién me ayuda? Solo me ayuda Dios. A las vacas para allá. Están tranquilas y tranquilas. Ayer metí las avileñas en la finca del doctor. Cachorro, cuando venía conmigo para aquí, que no eras capaz de subir a los canchales, ya subí a los canchales y tienes que crecer más. Pero es cierto que en Extremadura yo creo que ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado muchísimo. Lo que es por lo menos a mí, a este tipo de ganadería, nos quieren mucho más, ¿eh? No que nos quieran, que todo mucho mejor, ¿eh? Otras comunidades tienen muchísimos problemas. Yo aquí, vamos. Lo digo, yo tengo ahí los papeles de la Junta de Extremadura, de la Sierra, 2.000 hectáreas. Autorizadas, me han hecho bebedero, todo, y ahora van a hacerme las naves. Les costó entrar, pero oye, están por la labor. Se os lo juro, que a mí me llaman de Mérida o cualquier cosa, mismo por cualquier papel me llaman. No sé, esto ha cambiado, ha cambiado, ¿eh? Ahora mismo vienen aquí unos biólogos, por ejemplo, hacen un estudio. Hay vacas de raza autóctona, la más ancestral, una de las más ancestrales que hay en España, en una finca así que está totalmente como era la península ibérica, un monte mediterráneo ahí de roble, madroñera, y metía las vacas entre medias limpiando.
Pues eso te hacen unos estudios ellos que flipan. Lo más natural posible. Pues si meten vaca esta francesa, pues no te miran. Dices, si eso lo hay a patada y vaca francesa. Pegas una patada y te salen un montón de charolesas, limusinas, y ahora están con los Angus. Ya ves tú, Angus. Un día, lo juro, yo es que no puedo pedir un restaurante, porque es que no lo como, ¿eh? Como me digan que es de Angus, no lo como. No, yo avileña, morucha, yo raza autóctona, lo tengo súper claro, desde siempre, desde que era, yo desde toda la vida, es que es la mejor carne, y olvídate. La otra también es carne buena, pero eso es para comerlo en casa de diario. Estas son para comer a un restaurante. ¿Cómo vas a ir a un restaurante y te vas a comer un chulete de Angus si eso es chatarra? Si eso está encebado con piensos compuestos. Y que come carnes de estas naturales, ya que paga uno que pague a gusto y que coma una cosa natural, como la vida propia. Angus, no sé cuánto. Eso es para comida de diario. Como los pollos estos de las granjas. ¿Qué está mejor, un pollo de una granja o un pollo de corral? ¿O qué está mejor? ¿Un cochino ibérico o un cochino de estos que están encerrados en la blanco? Pues un ibérico. Pues esto igual. Por mucho que suelte las vacas, los ceban después de vadero. No, yo cuando voy a restaurantes... Y eso de que me dicen algunos, esta vileña es de Morucha, le digo, tienes el sello, tienes lo... ¿Qué es eso? Te dicen así. ¿Y eso qué es? Muchos te dicen eso, que no saben ni lo que es. Hombre, tienes que tener el sello de raza autóctona. Igual que el 50% esto de la vileña que se le puede meter el charolé, yo se lo quitaba. Eso se pondría 50%. Si es negro, negro, es todo negro. Y si no, 50%. Ya está, no hay que engañar al consumidor. No vaya a un restaurante a comer. Está uno preguntando dónde comprar el coche de muchacho. Pues ayer lo llevé a donde Parra que le hiciéramos una revisión. Vamos, le cambiar el aceite. Era de el coche se lo compró un hombre nuevo y lo ha tenido toda la vida el mismo hombre. Está fiado, pues mira cómo tenía los sillones de cuero, que eso para cuidarlo hay que dar una crema, el hombre lo cuidaba. Le hemos cambiado el aceite y tal. Está de lujo para el chaval, que el chaval quería un coche de esos clásicos, no quería. Chacho, un brama para allá arriba el toro. Una niebla profunda, Que yo le dije al chaval, cómprate un coche nuevo, pero dice que no, que quiere ese que le gustaba, siempre quería el BMW, pero quería el de gasolina, que yo no le dejaba el de gasolina, se mata con él. No, es un explosivo. Ahí va el novillo, claro, el novillo ha salido por allá arriba, por donde hemos estado esta mañana. Vámonos. Ayer grabé al de Forjavera, me mandó un vídeo que lo subiera a la página de un jabalí que ha hecho de hierro, ¿lo habéis visto en la página? Vaya jabalí. Pues le han llamado no sé cuánta gente para comprar jabalí. Pero Pájaro tiene vendido ya por un restaurante, por un asador. Chacho, están arriba cortando con las motosierras el dinero que dan los incendios. ¿Qué te pasa? Estoy trayendo sol últimamente para que se haga bien el perro, porque si no, un bailo está todo loco, me puede fastidiar el perro. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Y la que nos tiene metida con el lobo aquí en Extremadura. Madre mía. Toda la vida, os lo juro, hay hombres en mi pueblo de 80 años, 90. Un hombre que es vecino mío, Rafa, que se llama. Ese fue toda la vida cabrero. Pero de estos cabreros pobres que lo utilizaban los ricos, era pastor. Ese hombre me ha dicho a mí,
A mí, de toda la vida, que si lobos paga, que convivían con los lobos y no pasaba nada, que a ti toda la gente un miedo, yo qué sé, si mata una vez a que la mate, que la paguen y fuera. Pasa que lo están utilizando, igual que los cazadores, pero si a los cazadores que quieren matar lobos les viene bien que los protejan ahora, dentro de 4 años va a haber miles de lobos, y ya les dirán a los cazadores que los vayan a matar. Tanto, ay, 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 que el lobo, que el lobo. Lobo ni la loba. Vamos. Otro hombre estaba para aquí con las cabras, que esto se llama las pizarras, que ese hombre era vecino mío que se ha muerto, y tirar la majada. La majada que tenía yo se la compró mi hermana a ese hombre, y ya mi hermana se la cambió por un olivar. Y el hombre iba un día de niebla ya para atrás, para allá con las cabras, y dice que ahí arriba, en el alto ese que está ahí le cogió un lobo, una cabra, la mordió, se la llevó al rastre y la soltó, que no la pudo llevar. Y dice el hombre, dice, toda la vida aquí toda la gente ha convivido con, toda esta gente de 80 años han convivido con los lobos. Lo que pasa que es que ahora viene una mosca y empezamos, ¡ay, la mosca me ataca! No creo yo que vaya a salir por aquí. No, por aquí no ha salido. Está aquí el lobo, porque el lobo... ¿Quién más nos da? Daros cuenta dónde nace una fuente aquí, entre canchales, y no se secan, ni en verano ni nada. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Voy a darle la vuelta a la finca, porque para allí le puse unos postes. Por aquí ando vino las vacas ayer todo el día y se han salido para aquí, hoy se han salido. Pero yo creo que el alegre está ahí, me sonaba a mí su campanillo. Lo que hay son un montón de meloncillos, que eso sí que están comiéndose los corderos, vacas, se lo comen todo. Meloncillos es lo que hay, montones. Y a mí me lo han dicho, bien dicho, los de la administración, los que llevan los del lobo. Que los perros míos matan como si matan un lobo, como si matan un corzo, que lo que maten los perros ganaderos no me pasa nada. Otra cosa es a personas, como ha pasado ahí. Esos perros que matan personas, yo llevo toda la vida con mastines, a las majadas de las cabras, siempre viene mucha gente, los perros están acostumbrados a la gente, yo por lo menos he tenido mastines toda la vida, nunca han matado a nadie, ni han mordido a nadie. Pero porque si el que te va a robar, al que te va a venir a robar, te va a robar aunque tenga los mejores perros del mundo, porque un perro, tú sabes, vas con un matamoscas de y sale el perro corriendo. Y le metes un linternazo a un perro y sale corriendo. ¿Qué pasa? Que luego a un niño, yo por eso he tenido mucho miedo, porque a ver si viene un niño de paseo, te lo coge un mastín, le muerde en la cara, le desgracia la cara para toda la vida, muchacho. Yo por eso nunca he tenido perros agresivos. Este, por ejemplo, se tira a la gente cuando está en el coche atado. Suelto así no se tira, pero cuando está en el coche atado el perro, pasa la gente andando, hace ¡prá! Pero bueno, este perro está controlado. Y los perros careas hay que tenerlos todas las noches atados. Tú no puedes dejar un perro carea suelto porque te mata al ganado, se lía a carear al ganado solo. A saber cómo sería ese pastor, cacho eso. Y un mastín, pues hacen eso. Un mastín, no sé, aquí también va a pasar algún día algo, porque hay 400.000 mastines para ahí que no puedes ir ni andando por... Y luego se tiran a los coches. ¿Dónde se ha visto? A mí nunca, yo nunca le he pegado a un perro. Porque tú le pegas a un perro, que yo llevo toda la vida con perro. A este perro le pego yo cuando se tira la vaca. Le pegas un porrazo y el perro ya te coge miedo y no. Hay que irlo domando poco a poco. Y cuando te quieres dar cuenta tienes el perro enseñado, pero como le pegas a un perro de estos careas, que yo tenía muchos careas, a veces me han cogido cabreado y le he tirado con la cachera, ya no vuelven a carear. Ya se asustan y ya no te obedecen. Tienes que ir enseñándolo poco a poco. Si los perros después acaban entendiendo. Pero yo nunca, yo perro. Igual que criar, no ves cómo no tengo hembras. No quiero hembras. Porque las hembras en solo criar. Y a mí me da muchísima pena. Porque es que paren un montón de perros y me da pena ver qué haces con los cachorros. Me da una pena cuando pare una perra, porque vamos. Si parieran uno, pues todavía, pero es que paren tanto, a ver qué haces con ellos. Y yo matarlos es que no puedo. Yo matar a un animal por matar, yo tengo que matarlo para comer o por defenderme, porque eso no tengo, vamos, no me tiembla el pulso.
Ni me lo ando pensando. Los de sueño hago todo lo que sea, pero matar por matar no me gusta. Pero macho, cuando pare una perra me da una pena, yo es que no puedo. Yo cuando veo esas mastinas grandes que tiene la gente para ir con los pechos, estoy arrastrando con las tetas de haber criado, he dicho, madre mía, qué pena, qué pena. Mañana os voy a enseñar zarza de esto, Granadilla, que diga, es un pueblo espectacular. Escuchad, eso ha sido un venado. Aquí. Una vez en la sierra me tuve que subir, que un venado atacándome, me tuve que subir una encina, una carrasca. ¿Sabes cómo se me tiraba el bicho? Como un toro. Y se liaba allí con la carrasca y yo subí encima del bicho, ¡oh! Hasta que ya se aburriese algo. Por eso siempre hay que llevar el perro. Haya sonado un venado, a ver si lo vemos. Hijo de la chingada. Estos días de niebla están Paquito y los jabalines. Ya está este venteándolo, mirad. Ahí suena. Mirad el perro. Instinto animal. Mirad. Eso que es un cachorro. Bueno, que jabalín, ese jabalín me lo mata. A ver cómo el perro está oliendo el monte, porque ha pasado por ahí. Yo creo que han sido jabalines. Pero que ha sonado aquí abajo es un venado. ¿No ves cómo el perro va oliendo? Este perro todavía es un cachorro, cuando sea grande va a ser una máquina. Lo que sea está para aquí. Porque ha sonado, pero el venado era venado, lo que sonó ahí era un venado. Chacho. Pues este perro dentro de 4 días, verás que el perro crezca un poco más. Chacho, cómo ha venteado el perro, cómo ha venteado el perro algo ahí.
Pero es cachorro, los perros tardan más que las hembras. Pues los cazadores le tienen una envidia y van todos a matarme los perros, ¿sabéis? Pues le da envidia que ellos tienen sus perros encerrados. Dice, es que los del Cabrero cazan un montón. Estos no cazan, se van conmigo. Es normal que vean caza porque están en el campo, tú verás que van a ver. Coche. Y a cualquier hora del día. Vamos a ver si. Aquí hay venado, no hay mucho venado, pero hay venado. Encuentro varios. Acá hay corzo ya patada. El corzo hace como un perro, hace guau, guau. Ok. Ok. No es como el perro está alerta. Le ventea algo, pero no sabe lo que es todavía. Le huele. ¿Qué te pasa? Sentencia. Como te coja un jabalí te va. Como te coja un jabalí te va a rajar, chaval. Shh. Qué bueno el coronel y en todas las compañías. Vamos a dejarlo porque luego me denuncian que dicen que estoy cazando, ¿sabéis? Dicen que esto es cazar. Yo no sé por qué el único que denuncian es a mí. Fíjate, el otro día el otro, que me iba a denunciar porque las palabras que decía hacía maltrato hacia el perro. Es que a mí tengo aquí metido a todos los denunciadores de España, pero que todos a denunciarme, todo el día denunciándome. Estás cazando, te dicen, te denuncian. Cogen el trozo de vídeo ese y dice, lo montan y dice, mira, se lo mandan a los del Seprona. A ver, está alambrada, luego voy por ahí para allá, tengo que subir por ahí un perímetro grandísimo. Pero la voy a revisar porque como mañana no vamos a estar para aquí, y eso hace tiempo que no reviso, imaginaros que ha venido uno me ha cortado los alambres para ellos, vas a tirar un jabalí, un venado o lo que sea. Ya. Ay. Parece que sonaba algo para ahí. Todo el que nace muere. Hoy le tocó a mi caballo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo o qué? Ay, Dios mío, qué vida esta. Ahí en la puerta tengo que poner un cacho de malla a la parte de arriba, porque
¿No os dais cuenta que no se ven ni parasoles, ni vemos setas ninguna este año? Cosas, qué cosa. Cada noche. Vayan estos los jabalines ahora. Mirad, todo reciente. Aquí tengo que poner un trozo de malla, porque puede salir algún perro para afuera. Digo, algún perro, alguna vaca. Por aquí vienen las bellotas y se pueden salir. Tengo que poner aquí un cacho de malla. Tenía aquí el hombre de pino, de esto de... Por aquí un coche que ahora mira aceituna. En una de estas callejas mataron a uno. Mataron a uno que era un contrabandista de café. Y allí en el Molino de las Palomas mataron a un portugués. Que está para allí enterrado. Según cuentan los viejos, que yo no lo sé. Pero era por estas callejas, para aquí o por esta. Venía una noche para con el caballo y lo mataron. Allí en el Teso mataron a otro, aquí lo mataron unos portugueses. En el molino en ese parador que está según entramos en Torre, que había antes un bar, mataron a la dueña del bar. Y los hombres que lo conocieron, que eran entonces jóvenes, dicen que la metieron a rastra para la cocina cuando la mataron, hasta que vino la Guardia Civil, en aquella época de los contrabandistas. Estos caminos están todos llenos de sangre humana. Hay cadáveres por todos sitios. Esto para aquí mirar un poco estos alambres. Por ahí está todo alto, pero ahí... Los caminos de España están llenos de sangre. Regados con la sangre. No, por eso antes no había las cosas que hay ahora, porque antes la gente de antes era más justa que la que es ahora. Los de antes, la gente antigua, los viejos, estos 80 años, esa gente nunca te hacían... Y la gente no se chivaba, no denunciaba tanto como ahora. Está todo el mundo a denunciar a la Guardia Civil. No es todo el mundo, llama a la Guardia Civil, llama a la Guardia Civil. En aquella época no, porque te mataban. Entonces ahora estamos en la era de que se incentiva el chivatismo. La Guardia Civil está diciendo solo que el chivatismo y el denunciar, porque cuando denuncias por una cosa justa, pues me parece bien, pero denunciar como está aquí todo el mundo que se denuncia por tontería. Si está uno cobrando el palo, lo denuncia, pues ¿qué da denuncia? Deja al hombre. Están las vacas ya, a ver si se van a salir. Por aquí lo tapé el otro día bien. Cago en día, parece que suena el campanillo mucho. Llevo días sin venir yo por aquí. Si se va a salir el romerito. Eso está tapado. Pero aquí en la esquina lo tapé, pero las esquinas... Está sonando mucho el campanillo. Está arriba.
Cago en 10. No creo que esté la esquina rota. No están subiendo para arriba la vaca. Busca arriba. Échalo para allá. Es que ahí era un punto estratégico malo. Lo tapé un poco. Ah, pues no se han salido, Ah, que romerito, no me fío. Están pa' aquí todas, ¿no las veis? Pues esto habrá que limpiarlo todo. Madre mía. Dale aquí. Buen día el perro. Hay que dejarlo, ¿qué vamos a hacer? Toma, toma, toma. Por aquí se me salieron un día. Estaba todo cortado los alambres, no las veis. Tuve que poner, habían cortado todos los alambres. Estaban cortadas, tuve que poner. Y aquí, pues aquí tengo, pero aquí está la cosa. Le puse ese poste, pero aquí tengo que perder un cacho de alambre de malla. Este es el punto crítico. Toma. ¡Yuey! Este punto crítico tengo que poner aquí algo. Aquí se pueden, no se salen, pero yo que sé, los animales son... Estas vacas, la verdad que no se salen con un hilo de alambre, pero como vean un hueco se meten. Si por ejemplo entre los postes ven que no hay nada atravesado, se sale. Esta tarde le pondré un cacho malla, y aquí otra, y allí otra. Y puede dormir uno en paz. Esto estaba todo vallado porque tenía el tío bueno aquí vacas metidas, pero como le han cortado los alambres, se han llevado todos los postes. Y estas alambres las han dejado porque están sobre el camino, pero todas las otras las robaron. No he visto que no hay ni un alambre por ahí. Estas están todas aquí, porque aquí no las roban porque como está el camino puede pasar alguien con un coche y te ve, bueno, con que termine aquí, pero aquí puede venir alguien. Por eso están los postes y las alambres aquí. Pero todo aquel perímetro por ahí para arriba que hemos subido, que estoy vallando, a que se lo han llevado todo. Ahí no han quedado nada. Mira cómo aquí están los postes de hierro y el alambre, y la malla y todo. Cosas de la vida. Aquí no se ponen a robar alambre, porque si se ponen a robar alambre, pues los puede ver cualquiera. Ellos siempre roban alambre donde no hay camino. Os dejo, dale. Ahí está la alegre, que es la que me Mira qué comida. Si es que hay comida donde quiera. Por donde quiera hay comida. Estas fincas son todas de gente de Torre de Don Miguel. Todas estas fincas son de gente de Torre. Torre de Don Miguel tenía todo esto, era de Torre, toda la licea de Torre. Pasa que lo han ido vendiendo. Aquí ya la han comprado casi toda gente de Villasbuena, de Moraleja. Y la parte de la licea la han comprado gente de Santibáñez el Alto. Y la parte de cada de esos torres lo está vendiendo todo. Aquí hay una fuente buenísima, mirad. Pero esto todo eran cercados de gente de Torre. Las pizarras, de aquí se hacía un aceite, decía toda la gente que el mejor aceite sería de aquí. Las pizarras, eso lo dicen todos los viejos. La mejor aceite era de las pizarras.
Eso también varía los olivares, porque cuando yo estaba haciendo aceite, que hago aceite, depende de dónde sea el olivar, te da mejor aceite o peor y más cantidad o menos cantidad. Eso también influye, ¿eh? Recordarlo. ¡Achí! Jesús. Estoy hecho un toro y no lo sé. Vamos a ver la fuente. Vamos a ver la fuente. Se acenagan toda la fuente. Estas son fuentes famosas, pero claro, esto ya nada. A mí me da una pena estas cosas que se está perdiendo todo. Boh, ni agua ni nada, pues tiene unas zauceras ahí, nacía estos zarzas. Pues esta finquita la compra una persona, limpia la fuente y tiene aquí una finca, pero claro, boh. No sé dónde vivo, no sé qué hora es. Y no sé si es mañana o todavía. Ahí está el alambre, está todo bien. Sí, la voy a poner, sí, voy a poner la dirección. Ahora todavía no, que la gente no está todavía preparada y luego se ponen todos rabiosos de envidia. Está lloviendo. Me decía la Miriam que me dé perra, voy a buscar un par de sacos de camperina para echarle un saco. Ve lo que me cuesta a mí, ahora por ir a un evento, me cuesta pues 24 euros. 24 euros más lo que tome allí. Y porque mañana vendrá el muchacho a ver estas vacas. Yo soy un hombre de campo. Polvo, sol, fatiga y hambre. Bajo la piel resecada, ríos sólidos mirad, obreros del mundo. Está lloviendo. Por aquí también se me salieron el otro día. Bueno, el otro día no, al principio cuando las traje. Tengo aquí que poner también un cacho de alambre de malla. Esto hay que vigilarlo porque viene uno, te lo corta, te vas mañana a un evento y se te salen por aquí las vacas. Así que mañana el muchacho tiene que venir a revisar todo esto para aquí. Bueno, yo las miro en el GPS, si las vacas están para arriba, pues no hace falta. Pero si bajan para aquí abajo hay que tenerlo. Porque hoy en día hacen más pronto el mal que el bien. Hoy en día, antiguamente era todo el mundo hacer bien, ¿no? Ayudarse unos a los otros. Hoy en día es hacer mal. Así te pueden hacer algo malo. Mirad. Mirad qué bellota. Este roble tiene unas bellotas que las voy a llevar para sembrarlas para ahí. Estas las llevo, las tiro para ahí, ¿sabéis? Autóctonos. Y nacen bellotas, nacen robles con esta genética. Bueno, esto no se dice genética, esto se dice de otra manera. Mira qué bellotas más gordas. Las vamos a llevar, las tiro para allí. Y alguna nacerá, ¿sabéis? Hay que tirarlas siempre en zarzales, que no las coman los jabalines. Y estas nacen robles. Yo siembro muchísimas toda la vida, llevo sembrando bellotas. Y os puedo enseñar robles que han nacido montones. Chacho. Y siempre se cogen de las mejores. De los mejores robles para que vayamos teniendo, para que el futuro
los futuros ganaderos dentro de 100 años o 50 años digan, tú has nacido aquí unos robles. Toda la vida los pastores son los que hemos sembrado los robles y las encinas. Estos que hay, estos hippies que vienen por aquí, esos cogen bellotas, cogen las pochas y cogen todos los tontos, no saben cogerlas, cogen hasta estas pochas. Si esto no te van a hacer nunca, esta pocho, tienes que coger las sanas, estas no es. La bellota sana, que es la que nace. Ellos que saben, ellos con que le den la subvención tienen bastante. Bueno, llevo aquí ya un puñado de ellas. Ahora llegan, las tiras para allí, para otro sitio. Acho. Acho. Hacho, hacho, hacho. Cago en 10. Soy un hombre de campo. Toda la vida los pastores hemos sembrado esto. Yo puedo enseñar en la sierra, la falda de Almenara, unas filas que tengo ahí sembradas ya, unos arbolitos como estos. Como estos ya, robles como eso. Como este tengo sembrado allí montones ya, más nacidos. Y no había ni uno, pero yo decía, ¿cómo hay que sembrar algo aquí para que dé sombra? ¿Qué te cuesta? Si esto las tiras y nacen solas, es ley de vida. Tú tiras esto en un zarzal y esto nace solo. A lo mejor tiras un puñado de 1 kilo y te nacen 2 árboles, pero son 2 árboles que te han nacido. Y luego cuando vengan los futuros ganaderos, pues hay que siempre la tierra hay que dejarla para los que vienen detrás. Y nosotros lo que no puedes hacer es vivir tú y tragarte tú todo lo tuyo, por eso es ser egoísta. En el mundo este de la ganadería hay que irlo dejando para los que vienen detrás. Siempre. Y tú vivir lo que han hecho otros para ti. Es así, es que es así. Como tú pienses solamente en ti, olvídate. Eres mala persona y egoísta. Hay que siempre dejar la tierra para el que viene detrás. Todo. Antiguamente yo siempre viví esa vida y es que es así. Es cierto que los comandantes antes ibas por este camino y los vecinos de aquí limpiaban la cuneta, preparaban los caminos los vecinos, pero como hoy en día tenemos tantos funcionarios, pues que lo hagan los funcionarios. Antes todo, se caía una pared, la hacíamos la gente, ahora ya... Pero yo por lo menos intento hacer eso un poco. Pues si solo piensas en ti, entonces llegas poco lejos. Siempre hay que sembrar árboles para que los que vengan detrás, que les dé sombra. ¿No ves allí en la dehesa del pueblo, cuando yo y mi hermano niño, que no teníamos allí ni un árbol para la sombra, pasábamos calor? Y tenía yo 10 años y cogimos los árboles, mi hermano, y los arrancamos una tarde subiendo con las vacas. Y allí están. Ve cómo me dan sombra a mí ya ahora, después de 20 años. Bueno, más de 20 años, porque tengo yo 40 y tantos, tenía 12, 30 años hace que los sembramos. Mi hermano Marco y yo. Pues si nosotros no lo hubiéramos sembrado, pues no tendríamos sombra ahora allí. Ahora, en cambio, atas una bestia hasta la sombra. Estamos nosotros sentados allá a la sombra. El otro día, por el otoño, vamos, a últimos de verano, un hombre de mi pueblo tiene sembrado, bueno, le han nacido solo de estos romeros, solo en la pared de su finca. Pues vinieron unos seguidores míos y cortaron esto de romero, así cogieron un poquito de romero. Cuando había allí montones. Luego ha ido el tío de la finca y lo ha cortado todo y lo ha quemado. ¿Vosotros creéis que eso se puede hacer? Si te cogen por envidia, porque han cogido del romero que está al lado de su puerta, lo ha cortado todo, cuando llevaba ahí toda la vida. Y lo ha quemado, con la maldad, Vamos, me dice que te cogen ahí un montón de romero, lo destrozan, pero que han cogido un poquito por llevárselo. Madre mía, ha cogido el tío, lo ha cortado todo con un odio. Cómo llueve, macho.
¿Visteis cómo el mismo muchacho cuando hicimos la portera puso la escoba? La escoba significa que está acotado, que hay ganado metido dentro. Eso significa. Y en los robles, los contrabandistas de café colgaban escobones de un roble, de un árbol, y de ahí le ponían, ellos ya tenían señales, donde está el escobón, hacia el norte 4 pasos, hacia el sur 5 pasos está el macuto de café escondido. Y de noche, tú vas de noche andando por el campo y los escobones se ven, con el esto de la luna se ven las escobas. Y encontraban, porque se escondían para aquí el café unos a los otros. Esto es que fue una ruta de cafeteros de toda la vida. Como llueve en España, también en América. Pero siempre plantar árboles y todo lo que sea hay que hacerlo para el futuro, para los que vienen detrás. Hombre, si nosotros nos da tiempo, porque es que la gente dice, le dice, siembra una encina, ¡puf! O siembra el cornoque y dice, ¡puf! ¿Para qué voy a sembrar el cornoque si yo no los voy a sacar el dinero? Hombre, tú no lo vas a sacar, pero los que vengan detrás lo sacarán. Pasa como en mi pueblo, plantaron una plantación grande de alcornoques, pero como la gente, nadie los quería, les han robado los protectores todo el mundo, robaron todo. Porque ellos decían todo, la gente, ¡buah, eso cuando venga a dar corcha! Ya dará corcha para los que vengan detrás. Hay que pensar que el mundo no se va a acabar con nosotros. Si los antiguos no hubieran sembrado, hubieran hecho estos bancales, tampoco los tendríamos nosotros ahora. Estamos en la sociedad, estamos en la era de la autodestrucción. Y ahora con esto de los móviles, que no sirven nada para nada, chacho, y venga agua. Otro día de agua. Lo que es la Extremadura la dura. Estas paredes que hicieron los antiguos, esas paredes llevan ahí años, pero cientos de años sujetando la tierra. Nah, y agua, que te crío. Visto morir y al enemigo correr. Y al enemigo. Te eché para que una de jabalíes para esta finca. Ay, Dios mío. Cómo están las vacas, unas gordas y otras flacas. Antes iba en la sierra, ibas a beber, estaba la fuente sucia, la limpiaba, todo el que llegaba último limpiaba la fuente, las fuentes estaban todas limpias. Ahora, la gente si no pueden beber es que te mean en la fuente para que no beba. Son lo peor de lo peor, ¿eh? Esta sociedad que sabemos, es que hasta los mismos hijos arruinan a los padres. Los mismos hijos. Está bueno. Yo voy a ir, tenía que ir a coger castañas, que ayer nos fuimos y... Han bajado de precio a 3 euros el kilo. Está buen 10. Me la estaban pagando a 4, me dijeron. Ahora a 3 que dice que hay muchas. Está buen 10. Nos salimos de una ruina para meternos en otra. Os dejo, que paséis un buen día.